Esta es la típica conversación incómoda que sabes que tienes que tener con algún amigo o familiar, pero que lo vas dejando pasar, pero aquí hay que hablar de todo cuando toca, para bien o para mal. Todos en estos momentos tenemos una pregunta que nos da vueltas en la cabeza. ¿Es ahora un buen momento para vender criptomonedas? Es algo que vamos a tocar el día de hoy, en profundidad. Vas a tener muy clara cuál es mi visión, pero antes debo comentarte algo. Ya seas nuevo o lleves varios años dentro del ecosistema de las criptomonedas, ahora que Bitcoin está en máximos históricos y muchas de las altcoins están con una reacción alcista muy potente, debo decirte algo. No hagas caso a ningún youtuber. Ni a mí, ni siquiera a mí. Debes tomar tus propias decisiones y el tiempo dirá si han sido buenas o malas. Si han sido buenas, oye, felicidades, sigue por ese camino. Y si han sido malas, pues ya sabes dónde mejorar. Pero si copias, estás copiando a un creador de contenido, no a un trader. La diferencia es ganar o perder en la mayoría de las ocasiones. Mis gestiones personales yo no las comparto por aquí, te comparto una visión general del mercado. Y hoy puedo decirte una cosa y mañana puedo decirte otra. Y sí, insúltame si quieres, si te sientes mejor, pero bajo mi experiencia, el tener cintura, el tener humildad y entender que aquí la razón siempre la tiene el mercado es lo que me ha llevado a ser el trader que soy a día de hoy. Por aquí estarás viendo mi currículum, que es algo que nadie muestra, ¿verdad? Todo el mundo te dice lo que gana, no lo que pierde. Aquí tienes mi toma de decisiones a largo plazo, concretamente a 9 meses vista, que como ves es una cuenta auditada con más de un 50% de rendimiento en eso, en 9 meses, con todas las operativas tomadas en directo. Dicho esto, te voy a pasar a compartir cuál es mi punto de vista sobre la situación actual de Bitcoin y criptomonedas y si es buen momento o no para vender, ¿vale? Hay que remarcar algo, para los que venimos haciendo la tarea hace ya varios años, comprando Bitcoin en 20 y muchos, en 30 y pico, Ethereum en 1000, en 1500, en 2000, pues ¿quién le va a hacer asco tomar profits, pagarse, tomar ganancias? Nadie, ¿verdad? El tema está que un buen trader debe saber cuándo entrar y cuándo salir. Es tan importante saber cuándo entrar como cuándo salir. ¿Y cuál es el problema? Que veo a demasiadas personas ahora mismo hablando de zonas de venta, de vender, de tomar beneficios. Me resulta extraño que se hable tanto de esto y tan pronto. Esto lleva a reafirmarme en mi análisis que vengo compartiendo por este canal los últimos meses. Veremos una continuación de estas alzas, concretamente esto los últimos días, las últimas semanas. Veremos una continuación de las alzas en el sector de las criptomonedas las siguientes semanas. Con alta probabilidad las altcoins brillarán y serán las protagonistas de esas alzas dentro del ecosistema de las criptomonedas. Caerán menos que Bitcoin en correcciones y subirán más que Bitcoin en impulsos. Esto hará caer a la dominancia a niveles cercanos al 50-40% y culminaremos este ciclo de Bitcoin y las criptomonedas en el Q4 de este año, en el Q4 del año siguiente al halving, como ha pasado en los 3 ciclos anteriores, cuando el retail esté totalmente dentro, que por ahora no lo está. Vamos a hablar de diferentes gráficas que están rolando por ahí. No, es que fíjate, la palabra altcoins en el buscador de Google Trends se ha disparado. ¿Te has parado a trabajar? ¿Te has parado a hacer la tarea? ¿Te has parado a pensar cómo estaban las altcoins en el anterior pico después de dispararse este indicador? Todo esto lo vamos a trabajar en directo, ¿no? En este vídeo. Entonces, es lo de siempre. Cuando mis vídeos tengan 70, 80, 90 mil visitas, ahí es donde estará el retail dentro. Hasta entonces, sinceramente, pienso que todavía estamos verdes en estas subidas y personalmente yo no estoy pensando en vender ahora. Repito, quien piense lo contrario, que actúe en consecuencia, porque yo me equivoco mucho, concretamente el 50% de las ocasiones en las que entro a mercado me equivoco, pero mi toma de decisiones en el largo plazo es rentable. Y quien no tenga mentalidad probabilística y esté simplemente copiando y no estudiando, está destinado sí o sí a formar parte del 95% que siempre pierden. Esto es un oficio, como otro cualquiera. El trading es un oficio como albañil, como carpintero, como pintor, como panadero, como cualquier otro. Y cuando compras o vendes, estás compitiendo contra los mejores del mundo, contra algoritmos rentables patentados por los bancos de inversión más poderosos del planeta, contra traders manuales tremendamente experimentados, y no contra tu primo Paco del pueblo o mi prima Susana o Susi, ¿vale? No, que por cierto, recuerdos a Susi de Elliot Traders. ¿Entiende lo difícil que es esto? Por favor, y estudia, no copies. En este vídeo concretamente voy a argumentarte todo esto que te acabo de soltar. ¿Cómo, Carlos, que aún no estás pensando en vender? Bueno, de nuevo, es lo que pienso. Pero ahora quiero argumentártelo. Y si estoy equivocado, pues bueno, asumiré mi responsabilidad. Pero por ahora, con la información que tengo sobre la mesa, basándome en escenarios de altas probabilidades, mi dinero está puesto en continuaciones de estas alzas en todo el sector hasta nueva orden. Recuerda, ¿cuándo será la nueva orden? Bueno, pues oye, suscríbete a este canal, habla de Plan BTC a tu amigo, a tu compañero de trabajo, a tu familiar. Yo lo único que puedo decir es que intentaré dejarte en buen lugar. Confía en mí que trabajo sobre la mesa no va a faltar. Y si no, ahora te lo explico en los siguientes minutos. Vamos para allá.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de cositas serias, porque esta imagen seguramente la habréis visto muchos de vosotros a lo largo de estas últimas horas. El buscador de Google, Google Trends, que suele ser un termómetro de la entrada del retail. Si yo pongo buy altcoins, compra de altcoins, este término de búsqueda está marcándonos que de seguir así, estas líneas punteadas nos dice, si sigue así, a finales de esta semana vamos a estar en el punto 60. Y es aquí donde realmente se separa esa persona que se mueve por emociones de esa persona que estudia el mercado, que es un poco lo que he comentado antes. Oye, perfecto. Punto 60. ¿Cuándo hemos tenido por última vez esa puntuación? Fíjate, 10-16 de noviembre. Estamos en una puntuación que si esta semana sigue con estos términos de búsqueda, llegaremos a esos niveles. Y aquí es donde realmente sí, es que es tan fácil como hacer esto. Lo que pasa es que somos perretes, Somos perretes. Nos cogemos, nos vamos a TradingView, nos vamos a ver dónde estaba, por ejemplo, Ripple en la semana del 10-16, que es esta semana de aquí, y decimos, ok, aquí acabó el movimiento al alza, porque fíjate que esta semana ya estamos yéndonos al día 18, no 10, 16, 18, ¿no? Es decir, el pico, este pico de aquí, se generó la semana del 10-16 de noviembre, lo cual quiere decir que la semana del 18, fíjate, que esto ya fue decreciendo. ¿Quiere decir eso que la semana del 10-16 habíamos visto ya los máximos de ese movimiento? Pues no sé, aquí que vemos. Semana del 11 de noviembre, la siguiente es del 18. Aquí Ripple había visto los máximos del movimiento o una activación que le sacaba de todo el letargo anterior y que le daba pie a un movimiento al alza adicional a ese techo en el buscador de Google, Google Trends. ¿Entiendes por dónde voy? Entonces sí, es correcto, evidentemente yo lo miro así a toro pasado y digo, no. Por ejemplo, Ripple y otras tantas, esto era una muy buena zona de compra. Mucho mejor que comprar aquí. Y ya ni te cuento que comprar aquí, ¿verdad? Perfecto, pero es que cuando el buscador de Google, Google Trends, nos marcaba la puntuación del 10-16, este indicador la gráfica de XRP estaba aquí. Le quedaba un 200% de rendimiento, ¿me entienden? Nos vamos a otra, da igual. Aquí tenemos Litecoin, por ejemplo. Fíjate, la semana del 11. Estamos más o menos por esta activación pequeñita de aquí. Le quedaba un recorrido al alza también de un 70%. Nos vamos a Teta. ¿Dónde estamos la semana del 11? Pues estábamos aquí. Aún le quedaba un recorrido al alza también del 100 y pico por ciento. ¿Entiendes por dónde voy? Entonces es importante hacer nosotros la tarea, no quedarnos con la noticia, sino que ir a la gráfica y comprobarlo. Ahora ya sí que vamos a pasar a otro tipo de cosas, ¿no? Porque esto creo que mucha gente lo habrá visto y por eso quería traerlo el día de hoy, ¿vale? Daos cuenta, en pantalla estáis viendo los ciclos de Bitcoin, ¿vale? Es decir, aquí en color blanco tenéis todos los halvings que hemos tenido a lo largo de la historia. El del año 2024, el del año 2020, el del año 2016 y el del año 2012. Perfecto. En estas franjas verticales verdes estáis viendo los terceros trimestres en toda la historia del activo. Y a mí lo que me interesa saber es, oye, ¿dónde estoy ahora mismo? ¿En qué punto de ciclo? Estoy en el tercer trimestre del año siguiente al halving. Perfecto, por eso estoy precisamente reflejado con esta franja de color verde. Vale, pues el tercer trimestre del año siguiente al halving, como estáis viendo, es precisamente cuando tuvimos una activación muy potente que nos llevaría hasta máximos de ciclo. Pero esos máximos de ciclo no se alcanzarían en el tercer trimestre. Se alcanzarían en esta franja de color dorado, que lo que nos está marcando es el cuarto trimestre. Y esto pasa con cada uno de los ciclos anteriores. Color verde, tercer trimestre. Perfecto, aquí tenemos el año siguiente al halving, ¿vale? Que esta línea de color naranja nos marca dónde estamos ahora, pero en el ciclo del año 2017. Fijaos que cuando finalizaba el tercer trimestre estábamos con correcciones importantes para lo que sería la segunda mitad de agosto, pero el último trimestre de este año, del año siguiente al halving, deberíamos tener un movimiento muy parabólico culminando, pues eso, en octubre, noviembre, diciembre, veremos. Y esto pasa también en el primer ciclo de Bitcoin, donde el tercer trimestre del año siguiente al halving tenemos una activación muy potente que le saca de todo el letargo anterior, pero no es hasta el cuarto trimestre del año siguiente a halving, esta franja de color dorada, cuando tenemos el movimiento más parabólico de todo el ciclo. Si lo miramos, por ejemplo, de los mínimos de un ciclo a los máximos del siguiente ciclo, aquí en color dorado vemos el año 2017, que tardó 1067 días en ver los máximos después de ver los mínimos el año 2013. Si nos vamos al color verde, nos está marcando los máximos en los $69.000 por allá en noviembre del año 2021, y tardó 1059 días en ver los máximos después de ver los mínimos en el año 2018. Y si nos vamos al momento actual, fíjate que llevamos unos 986 días después de ver los mínimos de ciclo en enero del año 2023 o en diciembre del año 2023 por allá a niveles de los 15.500. ¿Qué me quiere decir esto? Me quiere decir que de 986 a aproximadamente 1050, estamos hablando de unos 50 días, 50, 60, 70 días, en donde con sus más y sus menos, Bitcoin sí tiene un comportamiento
exactamente igual que en los dos ciclos anteriores, que por ahora con sus más y sus menos, como estáis observando en pantalla, está siendo así, podría seguir con estas alzas paulatinas hasta alcanzar unos máximos de ciclo a partir de 1000 días, que eso ya nos da un margen de mejora bastante importante teniendo en cuenta que estamos en el día 986. Estamos hablando de 3 meses. 3 meses, esos 70, 80, 90 días que os vengo comentando. Ahora, Carlos, necesito más, porque aquí siempre vas a encontrar gráficas que respaldan un análisis alcista y un análisis bajista para los siguientes meses. Cada uno tiene que utilizar las que más confianza le dan y poner el dinero en base al análisis subjetivo de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene una situación particular. Aquí lo que estáis viendo es el rendimiento de Bitcoin después del halving del activo. En este caso, después del halving del año 2016, los máximos se vieron en el año 2017, diciembre, concretamente 525 días después del halving del año 2016. Si nos vamos al ciclo dorado, estamos hablando que se vieron los máximos 546 días después del halving del año 2020. Y actualmente llevamos unos... Fíjate aquí en color verdecito, ese es el ciclo actual, unos 458 días después de verlos, después del halving del año 2024. Si nos basamos en este caso en la performance de Bitcoin del halving al máximo del ciclo, estaríamos hablando que de 450... aproximadamente 525, ahí van 75 días, 70, 80, 90 días, lo que vengo o 60 días, da igual, 2 meses, en los que Bitcoin con alta probabilidad, si tiene un comportamiento parecido a los dos ciclos anteriores, podría seguir ganando altura. Y aquí hay algo importante. Yo he comentado ya en varias ocasiones que de cara a la segunda mitad de agosto vamos a entrar en una corrección potente dentro de todo el ecosistema que va a durar desde la segunda mitad de agosto hasta octubre. Probablemente hasta la segunda mitad de octubre. Vamos a estar de 1 a 2 meses corrigiendo las alzas que estamos viendo ahora en el ecosistema y que van a durar con alta probabilidad hasta la segunda mitad de agosto. No falta tanto, falta un mesecito, ¿vale? Entonces, esto daría tiempo a avanzar este movimiento y fijaos que estamos viendo aquí. El día 483, en los dos ciclos anteriores, hemos alcanzado unos máximos antes de una corrección de 483 a 491, que serían 10 días, y en este caso 498, que serían 20 días. Estamos hablando de un mes aproximadamente, entre 3 semanas, un mes, si es que este escenario se acaba cumpliendo, que es justo lo que pienso que va a pasar. Es decir, que desde el momento actual, que son 458 días después de halving, si le sumo 30 días más, ya me estoy yendo a los 485 días más o menos. 480 y pico días, es que es eso. Es justo la segunda mitad de agosto. Deberíamos estar en una corrección que hemos visto en los dos ciclos anteriores a las alturas que estaremos por ese entonces desde el día de halving. No sé si me explico. Y esto que os estoy diciendo yo ahora no es en base a esto, es en base a mi análisis eliotista, a lo que yo espero en términos de movimientos en base a la teoría de las ondas de Elliot. Lo que espero es que sigan estas alzas, que duren 30 días más, que veamos excesos, retrocesos de un mes, ponle, no lo sé, para luego retomar la senda alcista y generar los máximos de ciclo en el último trimestre de este año. Si yo me voy a esta otra gráfica, que lo que me va a marcar es lo que está haciendo el dinero duro en color azul y el retail en color rojo, como ya sabéis, y os la he traído hace no tanto, si tenemos repuntes en la gráfica de color rojo que coinciden con caídas en la gráfica de color azul, lo que nos está diciendo es que el operador de largo plazo está reduciendo sus tenencias en comparación al supply que tiene el operador de corto plazo. Vaya, una distribución que está siendo absorbida por la entrada de nuevos participantes. Y tal y como hemos visto, por ejemplo, después de los sell news de los ETF al contado en Wall Street, aquí tenemos enero del año 2024, ¿correcto? Aquí tuvimos una activación que rompía la dinámica bajista anterior y esa activación era el inicio de un movimiento que duraría un par de mesecitos más. Aquí tenemos también, fíjate, una activación que nos sacaba de toda la dinámica de retroceso anterior de esta línea roja, que es el supply del operador de corto plazo, y esta distribución a costa de la entrada de nuevos integrantes era el inicio de un movimiento en Bitcoin. Ahora, ¿cuándo hemos tenido esto también? Pues es que ahora mismo lo estamos viviendo. Estamos viendo una activación de esta línea de color rojo que dista mucho de lo que ha sucedido desde prácticamente febrero del año 2025, rompe toda esta dinámica decreciente y esto lo que nos está marcando es que está entrando nuevo dinero fresco dentro del ecosistema, pero esto es una activación de apenas un par de semanas. Probablemente continuará con sus más y sus menos mientras el ecosistema sigue ganando altura. Probablemente continuará con sus más y sus menos mientras el ecosistema sigue ganando altura. Y esto es lo que espero que suceda también las siguientes semanas. Pero es que si yo me voy a ver el indicador de All Season Index, que lo traigo mucho, pero es que quiero que seáis conscientes de por qué pienso que esto va a seguir subiendo. Actualmente estamos hablando del punto 53. Los máximos en los ciclos en los movimientos anteriores los hemos visto
visto por encima de niveles de los 70. Hasta ahí queda margen, pero es que aun viendo los máximos en toda esta zona de aquí, por estos niveles, le restaba un impulso muy potente en Bitcoin de prácticamente un 70%. ¿Me entiendes? Y eso no quiere decir que las altcoins retrocedan, quiere decir que las altcoins subieron un poquito menos de lo que subió Bitcoin dentro de ese movimiento al alza. Y si yo esto lo suavizo a una media de 90 días que me da una señal más lenta, y esta gráfica os la traigo a menudo, pero quiero que entendáis la envergadura de la potencia de este tipo de señales, cuando en una media de 90 días está saliendo de esta zona verde, lo que nos está diciendo es que un gran movimiento está por venir. Saliendo de esta zona verde, un gran movimiento está por venir. Estamos recién saliendo de esta zona verde. Esto, lo que nos quiere decir muy probablemente es que falta recorrido al alza hasta que como mínimo esta línea roja esté entre el nivel del 40-50. 40 siendo conservador, pero es que actualmente estamos hablando de niveles del 23. Falta recorrido al alza, y eso nos lo va a marcar también esta gráfica, que no la quería traer hasta que llegase aquel vídeo en donde el retail está entrando, que probablemente llegará en unas semanas. Por ahora no es así, sí que estamos viendo más interés, pero bueno, estamos entrando dentro de esa dinámica en donde el retail va a ser parte del protagonista que va a generar esos movimientos tan verticales comprando en máximos, porque hay que estar zumbado para comprar ahí arriba, pero bueno, entiendo que cada uno tiene también su nivel de experiencia y en base a los errores uno aprende. Fijaos como esta gráfica lo que nos ha marcado es una y otra vez los máximos de ciclo cuando ha tenido un disparador muy potente. Es decir, fijaos, los máximos de ciclo del año 2017, esta gráfica que nos adelanta en el buscador de Google Trends la palabra Bitcoin, nos lo adelantó con una puntuación muy elevada, y esto pasa de una semana para otra prácticamente, es un indicador adelantado. También sucedió por aquí, cuando Bitcoin valía unos $40.000 más o menos, por allá en febrero del 21, sí, faltaba un movimiento también interesante, pero ya estábamos en zona de máximos de ciclo. Esto ha sucedido también, si ya nos vamos más al corto plazo, voy a poner esto en lineal para que se vea mejor, fíjate, justamente en marzo del año 2024, cuando a Bitcoin le quedaba el último tramito al alza. Esto ha sucedido también en noviembre del año 2024, cuando a Bitcoin le quedaba un pampeo al alza importante. Y ahora mismo no estamos viendo este tipo de movimientos. Cuando veamos este tipo de movimientos, lo que vamos a plantear es, estamos en el último pump antes de una caída importante. Entonces, ya te digo, aquí que cada uno lo mire como lo quiera mirar. Yo tengo muy clara cuál es mi perspectiva, puedo estar equivocado. También os digo que a lo mejor un día traigo un vídeo diciendo, chicos, ¿os acordáis lo que os dije? Pues he cambiado de perspectiva, he vendido parte de mis activos porque igual que pienso que esto va a ir para arriba, hay ciertos niveles que de retroceder invalidarían esos escenarios alcistas, pero están muy lejos, por debajo de los $110.000, y hasta que eso no llegue, yo tengo que simplemente pensar lo que pensaba cuando estábamos en los mínimos de abril, que la segunda mitad de este año iba a ser muy buena y que iba a llevar a Bitcoin a niveles en torno a los $130.000-$150.000, cosa que no ha sucedido por ahora. Y pasando a la sección de Quant Fury, aquí en pantalla estáis viendo el último trade que publiqué en directo el día de ayer con los alumnos de mi academia de trading en directo y gestión de cartera Elliott Traders. Aquí están los 3 trades que he publicado en las últimas 2-3 semanitas aproximadamente, y es que en pantalla estáis viendo, para quien quiera más información, en la descripción de este vídeo tenéis y en un comentario fijado, ahora lo que estáis viendo es un triangulito en A, B, C, D y E. Si esto es un triángulo, vosotros, los que habéis estudiado Elliott, sabéis que los triángulos los encontramos en una onda 4, no se pueden encontrar en una onda 2, lo cual quiere decir que si tú sabes cuáles son los ratios de invalidación de onda 4, puedes apalancarte en los ratios de triángulo de sus estructuras terminales para buscar el siguiente movimiento de onda 5, y aquí tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí tendríamos estas 5 ondas para esta 3, 1, 2, 3, 5 ondas para 3, 4 y 5, y esto seguiría escalando niveles hasta zonas en torno a los $130.000-$150.000 con alta probabilidad. Ya veis que Elliott es como los muñequitos esos que se abren, los muñequitos rusos, es siempre lo mismo, es un lenguaje que cuando lo hablas, pues bueno, ¿qué os puedo decir? Que aquí están los resultados, 52% de rendimiento a nivel de trading en una de mis cuentas, que tengo varias, esta es la que tengo auditada y comparto con vosotros. Aquí veis cómo pues de los 77 trades tengo un ratio de acierto del 48%, entonces bueno, ¿qué deciros, no, amigos? Que todo esto lo hago en la plataforma número 1 del mercado, que os voy a dejar el código QR por aquí para que os la descarguéis y la testéis. Es esta de aquí, es Quant Fury. Yo la verdad que, sinceramente, os lo digo de corazón, si no, no lo estaría diciendo. No conozco otra plataforma mejor para hacer este tipo de operativas, y por eso precisamente es que la traigo en cada uno de mis vídeos, y es que llevo dentro de esta plataforma esta cuenta auditada. Así que nada, descargarla, probarla y ya me contáis qué tal. Pasando a la sección de análisis técnico, seguimos teniendo buena perspectiva de la parte de la amplitud de mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que todos esos proyectos, todos esos activos de menor capitalización se están comportando mejor que los de mayor capitalización.
también en el sector tradicional. De hecho, aquí lo que estáis viendo es el Nasdaq 100, el día de hoy retrocediendo un 0,60%, mientras tanto el Russell 2000 está repuntando un 0,40%. Esto es algo muy positivo que nos dice, oye, si las 100 compañías del sector de la tecnología de Estados Unidos están retrocediendo, ¿por qué las empresas de menor capitalización que pertenecen al Russell 2000 no están cayendo? Por la amplitud de mercado, la tolerancia al riesgo, el apetito al riesgo. Y esto es bueno, de hecho esto es algo que ya ha reforzado esta caída, este pepinazo bajista en la dominancia que adelantamos por aquí hace una semana y pico, ¿os acordáis? Bien, pues ahora lo que esperaría quizá es algún tipo de rebote, pero incluso esta misma semana podríamos volver a tener un cierre en color rojito, bueno, en este caso en color gris, porque fijaos que cuando la dominancia coge carrerilla, 1, 2, 3, 4, 5, prácticamente en poco tiempo llega a tener todo el recorrido a los mínimos. Y aquí es que daos cuenta que ahora estamos en la vela semanal. Si esta vela, por ejemplo, ¿no?, del rally del ciclo anterior, del 29 de marzo del 21, es la que hemos visto ahora, la pasada semana, el lunes 14 de julio, ¿qué es lo que nos depararía? Pues es que, fíjate, vamos a hacerlo más fácil. Cogemos el patrón de velas, desde esta vela hasta el mínimo en la dominancia, y ahora lo proyectamos a partir de la vela de activación de la pasada semana. Esto, si se repite el mismo patrón, básicamente, y así, a bote pronto, es que fíjate, tío. Y no lo había contemplado esto, y puedo estar equivocado. Lo que nos estaría diciendo es que para la segunda mitad de agosto, la dominancia podría estar en niveles cercanos al 43%. Yo os he dicho entre el 50 y el 40%. No voy a ir más allá porque esto realmente no es un activo que se le pueda hacer un conteo fiable, es una dominancia, ¿vale? Entonces, entre el 50 y el 40 estarán los mínimos de la dominancia de este ciclo. Y si tenemos una activación exactamente igual que la que vimos en el ciclo anterior, aquí es cuando, por ejemplo, todas las altcoins estuvieron volando. Si esta semana, que fue la activación de este movimiento, es la que hemos tenido la pasada semana y es una activación de un movimiento parecido, nos estaría hablando de una caída a la dominancia muy potente para finalizarla la última semana de agosto, y a partir de ahí sí, podemos hacer el tonto, marear la perdiz, para arriba, para abajo, jiji, jaja, que sí, que no, pero ya estamos en los máximos de ciclo en la mayoría de los activos, ¿ok? A esto me refiero yo. Vamos a dejarlo así y veremos qué es lo que pasa. Que, por cierto, al Nasdaq yo creo que le podría deparar algo parecido a esto que os voy a poner en pantalla. Algo parecido a esto de aquí. No tiene por qué ser esto, pero algo parecido a esto. Un movimiento más bien lentito, en donde, pues eso, ¿no? A partir de también 26 de agosto, más o menos, tener algún tipo de correcciones del Nasdaq en torno al 7-8% para tener un último repunte de cara a la última parte del año y ver unos máximos de cara a noviembre. Esta estructura, que probablemente diréis, ¿pero de dónde te la has sacado? ¿Te la has sacado de la manga? No, realmente no. Realmente lo que he hecho ha sido literalmente copiar la estructura de los máximos de ciclo anterior, que fue todo esto de aquí, cuando el Nasdaq estaba por allá en julio, en una fecha muy parecida, pero en el año 2021, que fue el año siguiente al halving. Y evidentemente no podemos tener un Nasdaq haciendo esto y un mercado de las criptomonedas subiendo. Entonces, si estamos comparando el momento actual con el mes de julio del año siguiente al halving, básicamente lo que le deparó al Nasdaq fue esto que estáis viendo aquí, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí, que veremos qué es lo que pasa finalmente. Ahora, vámonos con Bitcoin. ¿Qué es lo que está pasando en Bitcoin? Bueno, pues es que esto es algo que ya se veía venir. Yo aquí no veo ningún tipo de estructura, de verdad os lo digo, que esto me diga esto para abajo. ¡No lo veo! No lo veo. Y no es que no quiera verlo, es que a mí me da igual. Es que yo sé que lo que viene después de este PAM, cuando no le hagáis caso a esto que voy a dibujar, que yo, a mi dibujo se me da muy mal, ¿eh? Cuando después de todo esto, que estamos en octubre 25, octubre, noviembre, vale, no sé ni dónde. Después va a venir esto. Esto va a venir, ¿ok? Entonces, yo ahora sé que estamos aquí. Y que luego viene esto. Entonces no es cuestión de querer ser alcista o bajista, es cuestión de querer estar en todo momento en el escenario de mayor probabilidad. Y bajo mi punto de vista, el escenario de mayor probabilidad de cara a las siguientes semanas es que Bitcoin rompa estos altos, tenga otro tipo, esto. Básicamente podríamos estar hablando para la primera de agosto de un Bitcoin en 130 a 135 mil dólares o más, pues veremos. Hay diferentes estructuras por aquí que se están terciando, pero fijaos que esto es algo que ya he comentado esta mañana también en el vídeo de la academia. Este tipo de estructura es parecida a esta, es parecida a esta otra, es parecida a esta otra, es parecida a esta otra. ¿Lo veis? Pump importante, ruptura de niveles clave, lateralización, no hay figura de vuelta a nivel interno y esto con alta probabilidad generará un nuevo pump muy parecido a este otro de aquí entre hoy, mañana y pasado. Esta semana yo creo que vamos a ver ese pump y un Bitcoin en máximos históricos. Lo creo, por eso lo estoy operando.
Si no, no lo estaría operando. Daos cuenta que yo el último trade que llevé a cabo, bueno, que proyecté en la gráfica, fue justamente en este bajito de aquí, aquí abajo. Este mínimo es el último trade que yo proyecté. Bueno, sí que es cierto que he comprado también Litecoin, he comprado Theta, que ahora están dándome buenos beneficios, pero y la siguiente operativa de alta probabilidad ha sido por estas zonitas de aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque pienso que este triángulo está en una etapa terminal antes de un nuevo pump que rompa. Por eso no he comprado aquí, por eso no he comprado aquí, por eso no he comprado aquí y sí que estoy comprando aquí. Porque las estructuras internas dentro de este triángulo me están diciendo que ahora sí que es momento de finiquitar esta estructura e irnos a buscar nuevos niveles de precio todavía por descubrir. De hecho, daos cuenta que Bitcoin, después de esta ruptura, ha generado o está generando un patroncito muy interesante parecido a este de aquí. Movimiento de ruptura de ciertos niveles actuales y 1, 2, 3, 4, 5. En 5 semanas podríamos estar en máximos de ciclo perfectamente y ahí sí que las gráficas estarán probablemente recalentadas. Pero fijaos, movimiento de pump y esta pequeña consolidación después del pampeo. Movimiento de pump y esta pequeña consolidación después del pampeo antes de un pampeo potente. Aquí tenemos lo mismo, movimiento de pump, pequeña consolidación antes del pampeo. Aquí tenemos lo mismo, movimiento de pump, pequeña consolidación antes de un nuevo pampeo. Entonces yo creo que estamos ahí, estamos en ese tipo de estructura y que, bueno, pues veremos, ¿no? Para el vídeo de jueves, si finalmente tenemos ya un Bitcoin en nuevos máximos históricos, como pienso que es así, y si llegan los máximos históricos, recordad que acabo de tocar TP. Así que nada, que tengáis una feliz semanita, nos vemos el jueves, os quiero muchísimo, querida familia cripto, y que disfrutéis de esta bonita etapa de mercado. Chao, 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 chao.